Mi nombre es Carlos Castresana. Yo tuve el honor, por designación del secretario general de las Naciones Unidas, de desempeñar el cargo de comisionado de la CICIG durante el primer periodo de existencia de la comisión, entre 2007 y 2010, y he recibido la invitación del Departamento de Comunicación de la CICIG para participar en este evento a distancia y dirigir un saludo de presentación para los 2 días de sesiones que conmemoran el 12º aniversario de la CICIG y la finalización de su mandato. Yo creo que es una ocasión de celebrar, no hay que lamentar que la CICIG termine su desempeño, hay que celebrar con la satisfacción del deber cumplido que hemos sido capaces de contribuir a la gobernabilidad, a la consolidación del sistema democrático en Guatemala. Yo no creo que debamos hablar del legado de la CICIG en el sentido de una contribución que desaparece. Más bien me gustaría pensar que la comisión es y va a seguir siendo, como fue definida durante esa primera etapa del desempeño de su mandato, un estado de ánimo, y como tal estado de ánimo tiene carácter permanente. El amor por la libertad, la confianza, el compromiso con la justicia que nosotros, creo, contribuimos a aportarle a los guatemaltecos no se termina. Para entender lo que la CICIG ha representado para Guatemala hay que remontarse a 1996. La firma de los acuerdos de paz establece en el ámbito de los derechos humanos la necesidad de desmantelar los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad. Estructuras criminales que debieron justificar posiblemente la creación de la comisión en aquel momento, pero por las razones que fueran, no se consideró la conveniencia o no existió el consenso para crear esa comisión y lograr el acuerdo con el secretario general de la ONU hasta 10 años más tarde. En aquel entonces el problema no eran solo esas estructuras que provenían de la contrainsurgencia del conflicto armado, sino que esos grupos se habían infiltrado en el Estado, se habían convertido en criminalidad común y finalmente en criminalidad organizada, y habían provocado una situación de verdadero colapso del sistema de justicia con un 98% de impunidad, y hablamos de los crímenes más graves, con una situación en la que la gobernabilidad de Guatemala estaba garantizada desde el punto de vista de la elección democrática de los presidentes, pero desde luego no desde el punto de vista del Estado de Derecho, del respeto de los derechos de los ciudadanos. Y esta es una distinción que me parece muy importante resaltar. Cuando hablamos de un Estado democrático, normalmente hablamos de un Estado en el que está garantizado el sufragio, es decir, que los gobernantes son elegidos democráticamente cada cierto tiempo en procesos electorales razonablemente transparentes. Y eso no es suficiente. La democracia es el sufragio, pero la democracia es también el Estado de Derecho. Es que los gobernantes y los gobernados, que los ricos y los desfavorecidos, que los indígenas y los blancos, que los hombres y las mujeres se rijan todos por el mismo principio de legalidad y que la ley alcance a todos por igual. Eso no estaba garantizado en la Guatemala de 2007, donde nos tocó ponernos a trabajar y tuvimos que ser capaces de asegurarle a los guatemaltecos el efectivo disfrute de sus derechos fundamentales, la gobernabilidad, la democracia y al mismo tiempo el Estado de Derecho. Era un reto formidable. Teníamos que ayudar a los guatemaltecos a aprender a convivir sin violencia, sin corrupción, a dejar atrás el conflicto armado, sus causas y sus consecuencias, y a disponer de un Estado de Derecho que garantizase el ejercicio de sus derechos fundamentales. El principio de complementariedad que está en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en diferentes instrumentos internacionales establece que la comunidad internacional tiene el deber de ayudar a los Estados miembros que tengan dificultades para garantizar el disfrute de los derechos fundamentales a sus ciudadanos. Esa era la situación en Guatemala. Nosotros tuvimos que crear los mecanismos para que
el sistema de justicia colapsado volviera a funcionar, y a eso nos aplicamos en esa primera etapa de la CICIG. La CICIG ha funcionado primero porque era bilateral, porque no es nada que se impusiera a Guatemala, es algo que el gobierno de Guatemala pidió, que firmó en un acuerdo con el secretario general de la ONU y que el Congreso de Guatemala ratificó por una mayoría cualificada. Es un híbrido que permitía hacer asistencia técnica, ejercer funciones disciplinarias y también ejercer acciones penales, pero que exigía que el ejercicio de esas acciones penales se hiciera en asociación, como querellantes adhesivos, con la Fiscalía General, que nos condenaba a entendernos como un matrimonio mejor o peor avenido. Tuvimos etapas buenas, etapas regulares y también algunas malas, pero el trabajo tenía que hacerse codo con codo, los internacionales con los guatemaltecos. Y como no había una contraparte porque las instituciones estaban tan afectadas, la más difícil parte de la tarea en ese primer periodo fue dotarnos de una contraparte confiable, seleccionar y formar los policías que iban a trabajar con nosotros, seleccionar igualmente los fiscales que constituyeron esa primera unidad especial de apoyo a la CICIG en la Fiscalía General de la República, crear esos tribunales de máximo riesgo, de alto impacto, que fuesen destinatarios naturales de las causas que nosotros investigábamos, intentar traer calidad de primer mundo a las investigaciones de la comisión, pero a las investigaciones de la Fiscalía General, para lo cual fuimos capaces de articular las reformas legales y traer los medios técnicos de que no se disponía en aquel momento. Fuimos capaces de articular un sistema confiable de protección de testigos, escuchas telefónicas, regular legislativamente el control de las armas y de las municiones, regular la videoconferencia y otros mecanismos procesales como los de la colaboración eficaz, y con todos esos instrumentos nos aprestamos a realizar la tarea. También tuvimos que crear una voluntad política que en aquel momento no estaba presente. Tuvimos que convencer a las universidades, a los medios de comunicación, a la opinión pública, a la comunidad diplomática, a los partidos políticos de que colaborasen en ese esfuerzo, y eso se logró. Y con ese apoyo social, con ese apoyo mediático y con ese apoyo político, removimos sin muchas vacilaciones los obstáculos que se interponían en la tarea que teníamos encomendada. Tuvimos que remover a 2 fiscales generales, a 2 directores generales de la policía, a 5 magistrados de la Corte Suprema, a una veintena de magistrados de las Cortes de Apelaciones, y solo es que a partir de ese momento el sistema empezó a cobrar vida, empezó a funcionar, empezó a darle a los guatemaltecos los resultados que estaban esperando y que tenían derecho a recibir. Presentamos durante mi mandato 7 casos de alto impacto ante esos tribunales y obtuvimos 7 sentencias condenatorias, lo cual resultaba obviamente insólito en un país en el que la costumbre había resultado la contraria. Creo que debemos mencionar 2 casos que marcaron esa primera etapa de la Comisión Internacional: el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg y la detención y el procesamiento del expresidente Alfonso Portillo. El primero de los casos supuso una amenaza para la gobernabilidad, porque detrás del crimen había personas que estaban decididas a destituir o a obligar a renunciar al presidente de la República. Ese presidente no tenía ninguna responsabilidad con relación a ese crimen y tenía que terminar su mandato, porque ese era el derecho de los ciudadanos guatemaltecos que le habían elegido. Nosotros fuimos capaces en aquella oportunidad de asegurarle a los guatemaltecos el sufragio. Y de la misma manera, en el caso del presidente Alfonso Portillo, que por 4 oportunidades consecutivas había burlado a la justicia de su país, fuimos capaces de detenerle in extremis cuando, una vez más, estaba escapándose en dirección a Belice. Le sometimos a proceso, resultó absuelto, extraditado a los Estados Unidos y finalmente condenado. Y de esa manera pudimos demostrarle a los guatemaltecos que nadie está por encima de la ley.
Y termino. Yo creo que son dos las contribuciones principales de la Comisión Internacional a la convivencia de Guatemala. La primera, el miedo ha cambiado de bando. Ahora son los criminales quienes temen al Estado y no los ciudadanos, quienes, dentro de términos razonables, se sienten protegidos por él. Y además, la violencia se ha reducido a la mitad. Cuando nosotros llegamos a Guatemala, el índice de asesinatos era de 46 por cada 100.000 habitantes y año, y hoy en día está en 26. Yo estoy seguro que las instituciones que quedan al servicio de Guatemala se van a asegurar de que ese índice no aumenta y en todo caso sigue disminuyendo. Ojalá que así sea. Y mi último recuerdo y un abrazo es para todos los miembros de la comisión, especialmente para los que me acompañaron desde la primera hora, que sé que están ahí todavía, todo el personal, desde los investigadores, los abogados, los fiscales, los policías, pero también los de seguridad, los choferes, las secretarias, a todos un abrazo muy cariñoso y el reconocimiento, porque son ellos quienes tomaron un mayor riesgo, quienes más se comprometieron con su país, quienes más arriesgaron. A mí me gusta repetir que nosotros éramos servidores del Estado en tierra de infieles, en un país descreído en el que espero que hayamos sido capaces de restaurar un poco la confianza y ese don de la libertad, que según decía Don Quijote son los dioses quienes se lo dan a los hombres, va a ser preservado por esos guatemaltecos que aprendieron a luchar por la justicia con la CICIG y que van a seguir haciéndolo, no tengo la menor duda, diciéndole que no a la violencia y a la corrupción y explicándole a los guatemaltecos que pueden convivir y que pueden resolver sus controversias pacíficamente con los instrumentos de la legalidad sin recurrir a esas vías de hecho. Yo le auguro un gran futuro a Guatemala porque ustedes, ciudadanos de ese país tan querido, han sido capaces de aprender a defender sus derechos ejerciéndolos y estoy convencido de que van a seguir haciéndolo en el futuro. Mucha suerte y un abrazo.